Ok, bueno, pues vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios en este pasaje. Filipenses 4, del 1 al 7. Y bueno, el tema que tiene este pasaje dice, regocijaos en el Señor siempre. Vamos a ver qué nos quiso enseñar Dios a través de Pablo, quien fue el autor de esta carta. Bueno, recordemos que estas cartas fueron escritas principalmente porque era el medio a través del cual Pablo instruía a las iglesias. Entonces, bueno, vamos a ver qué podemos aprender de este pasaje bíblico. Se los voy a leer. Empezamos desde el 1 hasta el 7. Dice así. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, Jesús. Ok, pues podemos tener muchas enseñanzas a través de este pasaje. Vamos a empezar a desarrollarlo para ver qué es lo que podemos aprender y lo que Dios nos habla a través de este pasaje bíblico. Entonces tenemos en el primer versículo que dice, así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Fíjense que este texto denota claramente el amor y el cariño que Pablo tenía por la iglesia de Filipos y por sus integrantes, ¿no? Entonces, él se sentía halagado de poder haber dirigido esta iglesia a través de estas cartas, ¿no? Porque cuando él dice que es una corona mía, él hace referencia a que era como una distinción el haber podido instruirlos. Entonces, como hijos de Dios, como cristianos, siempre va a ser un halago, un gozo, como Pablo lo manifiesta aquí, el poder instruir a más hermanos, el poder llevar la palabra de Dios a otros para que ellos también aprendan y a su vez esas personas también instruyan a más personas. Así es como el evangelio se ha ido propagando por todo el mundo. Entonces, Pablo era un siervo de Dios muy comprometido con la palabra, ¿no? Muy comprometido con hacer la voluntad de Dios y con representar a nuestro Señor siempre de una manera correcta, siempre de una manera propia, ¿no? Y él se sentía halagado, se sentía orgulloso de poder ser un instrumento de Dios. Pero fíjense esta recomendación a esta iglesia y que de alguna manera nosotros podemos adoptar, debemos adoptar como cristianos, como hijos de Dios, porque él dice en este versículo que tenemos que estar firmes en el Señor. Y eso es lo que tenemos que aprender. ¿Qué significa estar firmes en el Señor? Y bueno, quiero decirles que la palabra firmes en hebreo es esteco, que significa estar estacionario, es decir, perseverar, estar en pie, estar firme, estable, fuerte, entero, constante, que no se deja dominar. ¿Qué quiere decir entonces? Que esta enseñanza nos habla de que nuestra relación con Dios, con Cristo, debe de ser fortalecida, debe de permanecer y prevalecer sobre cualquier cosa. Si
Hemos visto, por ejemplo, a veces los soldados cuando están así firmes y están en guardia, ellos no se mueven por nada del mundo, así venga el viento, la lluvia y sopla y todo eso, se mantienen firmes. Así debe ser nuestra postura en Cristo. Debemos de mantener nuestra fe firme en Él, confiando totalmente en Él, que no haya nada que pueda mover esa fe, esa confianza que tenemos en Dios, ¿no? Entonces, en este versículo, Pablo nos sugiere esa parte de permanecer firmes, ser constantes, perseverar, estar siempre fuertes, de pie, enteros, que nada nos doblegue. Vamos a leer unos versículos que nos hablan justamente de esta parte. En Romanos 14:4. No sé quién, ¿alguien quiere ayudarme a leerlo? Romanos 14:4. Vero, ¿nos ayudas, amiga? Romanos. A ver. ¿Sí me escuchó? Sí. ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Para su señor está en pie o cae, mas se afirmará. Qué poderoso es el Señor para afirmarle. Ok, entonces quiere decir que esa firmeza nos la da el mismo Dios, nos la da Cristo. Todo lo que nosotros hacemos es gracias a Dios, gracias al Espíritu de Él que mora en nosotros. Entonces hoy podemos mantenernos firmes en el Señor gracias a que el Señor es nuestra firmeza, quien nos confirma, quien nos reafirma, quien nos sostiene. Porque, bueno, nuestras propias fuerzas evidentemente no podríamos hacerlo, ¿no? Entonces, debemos de perseverar. Si de repente, híjole, viene una aflicción, viene una prueba y a veces uno parece tambalearse y a veces uno parece decir, no, ya no puedo más. No, tú tienes que voltear siempre los ojos a Cristo y decir, yo voy a mantenerme firme. A lo mejor con una prueba que me esté llevando a lo mejor a sentirme mal, a sentirme agobiada, pero firme, nunca dejar de ver a Cristo, ¿no? Porque eso es lo que nos va a fortalecer. Sí, a lo mejor vamos a pasar momentos difíciles, pero vamos a salir victoriosos, porque Cristo ya venció, ¿no? Entonces, en su nombre somos victoriosas. Entonces, eso siempre tiene que estar en nuestra mente, porque es lo que nos va a ayudar a mantenernos firmes. Ahora, Efesios 6, 10 y 11. Y a ver, Sarita, léenoslo, ya que estás por ahí. Efesios 6, 10 y 11. ¿No sirve tu micrófono? Ok. Lupita, ¿nos lo puedes leer? Bien. Un momento. Estoy buscando, me lo están buscando. Sí, está bien. Te esperamos, no te preocupes. 6, 10 y 11. Ajá, Efesios 6, 10 y 11. Okay. No, no, 6 y 11. La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Ok, entonces nuevamente aquí vemos cómo Dios es el que nos mantiene firmes, Cristo es el que nos mantiene firmes. Y en este pasaje podemos aprender cómo a través de un lenguaje figurado, Pablo usa la armadura de un soldado, de un guerrero, para defenderse, ¿no? Hoy nosotros reconocemos que nuestro enemigo pues es Satanás. Y una manera de permanecer firmes por las acechanzas que él dirige hacia nosotros, pues es ponernos la armadura, ¿no?
En algún momento vamos a ver este tema, lo vamos a desarrollar más profundamente para ver, es muy interesante cómo cada pieza de la armadura, Pablo la relaciona con un elemento espiritual importante que nosotros podemos usar para presentar defensa ante esos ataques del enemigo, ¿no? Entonces, nuevamente volviendo a nuestro tema, aquí nos habla de mantenernos firmes en el Señor y de que es a través de Él justo que logramos permanecer firmes, comprometidos, perseverantes, comprometidas y perseverantes. Ok, esta es la primera enseñanza que tenemos de nuestro pasaje clave, que está en Efesios 4 del 1 al 7. Entonces, la primera enseñanza es que tenemos que permanecer, era Filipenses 4 del 1 al 7, que tenemos que permanecer firmes. Ahora, en el versículo número 2, dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ok, estas eran dos mujeres que obviamente servían también en conjunto con Pablo. Y seguramente, como lo es en toda relación humana, a veces hay diferencias, ¿no? A veces unos tienen una opinión, a veces unos tienen otra. Pero en este versículo lo que Pablo nos quiere enseñar es que nosotros tenemos que aprender a compartir las verdades espirituales y a ser de un mismo sentir. ¿Qué significa ser de un mismo sentir? Que nuestros pensamientos estén alineados a la voluntad de Dios como hijos de Dios, como hermanos en Cristo. Es decir, unos podemos tener una forma de pensar, otros otra, pero al final lo que nos va a dar la unidad siempre y nos va a ayudar a tener un mismo sentir es Cristo. Entonces, pues gloria a Dios que tenemos su palabra, ¿no? Porque gracias a ella podemos ser de un mismo sentir. Si no, pues viviríamos como en el mundo, que para unos la verdad es uno, para otros las verdades es otra, y es difícil ponerse de acuerdo. Los hijos de Dios no, los hijos de Dios hemos aprendido a ser de un mismo sentir. Y bueno, les quiero decir qué significa la palabra sentir y después decirles algunos versículos que vamos a leer. Ok, la palabra sentir es froneo, que significa pensar, sentir, tener un mismo sentir, la misma cosa, solícito, poner la mira, modo, hacer, cuidado. En resumen, ponerse de acuerdo. ¿Qué quiere decir? Como ya lo decíamos, a pesar de que haya diferencias, nosotros tenemos todos los elementos que Dios ya nos dio para podernos poner de acuerdo en amor, con humildad, con mansedumbre. Los hijos de Dios ya no somos así como de que estamos contendiendo y peleando y a ver quién tiene la razón. No, nosotros hoy aprendemos a tener, a llegar a acuerdos a través de la palabra de Dios. Y pues la palabra de Dios es sabia, ¿no? Y siempre hacer lo que la palabra de Dios nos determina nos va a garantizar un buen acuerdo y una buena decisión. Entonces, en este versículo, Pablo nos está sugiriendo eso. Como hermanos tenemos que ser todos de un mismo sentir. Y bueno, vamos a leer Primera de Pedro 3:8 y Primera de Corintios 1:10. Bueno, yo las voy a leer, vamos a buscarlas. En Primera de Pedro 3:8 nos dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Es lo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? Todos tenemos que vivir en ese sentir, en saber que es Cristo quien nos une, Cristo quien nos hermana. Entonces, tenemos que aprender a tener amor fraternal, respeto, comunicación, hablarnos con sabiduría, como Cristo lo hizo con nosotros, como Cristo nos dejó ejemplo cuando estuvo aquí en la tierra y se relacionaba con sus apóstoles, se relacionaba con, por ejemplo, tenía amigos muy cercanos como María, Marta, Lázaro. Dios siempre, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, siempre estuvo en su corazón el amar,
el demostrar el amor hacia los demás, ¿no? Así tenemos que ser nosotros también como hijos de Dios. Ahora, Primera de Corintios 1:10. Vamos a buscarlo. Y nos dice así, Primera de Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y nuevamente aquí confirmamos esta parte de que todos tenemos que ser unánimes en un mismo sentir, en una misma forma de pensar. Todo está relacionado con la palabra de Dios. Entonces, en ese segundo versículo aprendemos que tenemos que ser de un mismo sentir y aprendemos que la Biblia es la que nos da dirección, justo para vivir en un mismo sentir, todos hermanados, en armonía, con amor, con respeto. En el siguiente versículo de Filipenses 4, el versículo 3, dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí, este versículo, Pablo está haciendo extensiva esta primera instrucción de ser de un mismo sentir, la está haciendo extensiva a la persona a la que se está refiriendo en este texto, y a Clemente también. Y aquí nos confirma que Evodia y Síntique eran parte del grupo que servía a Dios, ¿no? Que servían en la iglesia de Filipos. Entonces, pues es importante que también no solamente seamos de un mismo sentir, sino que reconozcamos que esto de servir al Señor, de poner nuestra vida a sus pies y decirle, aquí estoy para servirte, Señor, tiene una recompensa, y una recompensa para vida eterna, porque cuando Pablo está diciendo aquí que sus nombres están escritos en el libro de la vida, pues todos sabemos que el libro de la vida es en Apocalipsis nos habla de ese libro donde están escritos todos aquellos que alcanzaron la salvación, que son salvos por la gracia de Dios. Entonces, estar escrito en el libro de la Biblia, pues wow, es la bendición más grande que cualquier ser humano pueda tener, ¿no? Entonces, aquí de alguna manera Pablo está reconociendo que estas personas daban un fruto de salvación. El que él se atreva a decir que sus nombres están escritos en el libro de la vida, porque al final el libro de la vida nadie lo conoce, ni lo ha leído, ni lo ha visto, pero que sabemos cuáles son de alguna manera los requisitos para estar ahí, y que él lo diga quiere decir que él veía un fruto evidente, ¿no?, de salvación en todos ellos. Nosotros tenemos también que dar ese fruto, hacer manifiesto que verdaderamente somos hijos de Dios, hijas de Dios, y que damos un fruto de salvación, un fruto de arrepentimiento. Entonces, es importante que también tengamos presente este aprendizaje, ¿no? Porque al final todas anhelamos que nuestro nombre pues esté escrito en el libro de la vida, ¿no? Y que cuando llegue nuestro tiempo podamos estar en la presencia de Dios, gozándonos delante de Él, ¿no? Vamos a leer algunos versículos que hacen referencia a esta parte. En Lucas 10:20 y Apocalipsis 3:5. Y ahora sí le voy a pedir a Vero si nos ayudas, amiga. ¿Yo? Sí. Con Lucas 10:20, por favor. Y Lupita con Apocalipsis 3:5. Porque son las únicas a las que tengo. Así como A las que me veo. puedan ayudar. Ah, bueno, sí está bien. Lucas 10:20.
Mas no os regocijéis de esto, que los espíritus se os sujetan. Antes, antes gozaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. ¿Ok? Esta es una referencia al libro de la vida, ¿no? Todos aquellos que estén inscritos en ese libro, quiere decir que son quienes son salvos. Lo vamos a entender más en el siguiente versículo que nos va a leer Lupita, en Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de mis ángeles. Ok, entonces, gracias, Lupita, sí está bien. Entonces quiere decir que todos aquellos que hemos dado un fruto de santidad, que hemos hecho lo correcto delante de los ojos de Dios, pues ahí va a estar nuestro nombre, ¿no? Y vamos a poder estar en la presencia de Dios cuando ya sea el tiempo. Entonces, pues todos anhelamos, ¿no? Que nuestro nombre esté inscrito en ese libro. Entonces, pues cuando nosotros reconocimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y decidimos vivir guiadas por el Espíritu, tenemos necesariamente, implícitamente, que dar un fruto de santidad, ¿no? Ok, ahora en el versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. ¿Qué quiere decir? Esta palabra de regocijaos significa estar alegres, es decir, feliz o calmadamente bien, gozoso, alegrar, regocijar. Y bueno, creo que estar inscrito en el libro de la vida es motivo de gran regocijo, ¿no? Y es como una palabra de aliento, de esperanza, de júbilo que Pablo le daba a estos hermanos a los que estamos citando en los versículos anteriores, ¿no? El hecho de que tú estés dando un fruto de salvación, un fruto de una hija de Dios, tiene que llenarte de mucho gozo, de mucha alegría, de saber que, wow, cuando llegue el tiempo yo voy a estar en la presencia de Dios, yo voy a estar delante de Él, no sabemos qué vamos a hacer, pero sí sabemos que va a ser hermoso, ¿no? Que va a ser así, no sé, creo que ni siquiera nos alcanza la imaginación o el pensamiento como para saber cómo podrá ser, porque a veces el simple hecho de pensar en Cristo, en su sacrificio, inunda nuestros corazones así como de tanto agradecimiento y de tanto amor, que estar en su presencia pues debe de ser una cosa pues que no tiene descripción ni tiene nombre, ¿no? Y este simple hecho, bueno, no simple, este gran hecho tiene que llenar nuestro corazón de gozo, de un gozo total, de un gozo que sea permanente, de un gozo que, como dicen los versículos más adelante, nos llene de la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Porque a pesar de que podamos estar pasando por aflicciones, nosotras estamos siendo bendecidas y fortalecidas en Cristo. Entonces, esta vida, como dice la palabra, pues es una leve tribulación momentánea. En algún momento va a pasar y nuestro final va a ser en la presencia de Dios. Entonces, ese hecho tiene que llenar nuestro corazón de wow, de alegría, de gozo, del entusiasmo, de las ganas de vivir, de las ganas de seguir combatiendo las adversidades que puedan venir en esta vida, ¿no? Vamos a leer unos versículos. Es Isaías 12:6 y Primera de Tesalonicenses 5:16. Los voy a leer yo. Buscamos Isaías 12:6. Dice así: regocíjate y canta, oh morada de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Wow, entonces así como se gozaba el pueblo de Israel porque sabían que Dios estaba en medio de ellos, así debemos de regocijarnos nosotros, de llenarnos
de fe, de llenarnos de gozo, de alegría, de entusiasmo, de ganas de alabarle, de ganas de exaltarle, porque tenemos un Dios bueno, un Dios poderoso, un Dios que ya nos ha dado todo para poder tener ese gozo en nuestro corazón, ¿no? Entonces, esa tiene que ser nuestra actitud como hijas de Dios. Nada puede perturbar nuestra mente porque al final sabemos que nuestro destino va a ser en su presencia. Entonces, wow, pues eso es maravilloso. Y primera de Tesalonicenses 5:16. Nos dice así. Fíjense, este está como muy simple, pero al final es como muy fuerte, muy grande este versículo, ¿no? O sea, como una explicación de algo que está en ti, que sientes simple y sencillamente y que a veces es indescriptible, ¿no? Estar siempre gozosos. Ahí, fíjense que usar la palabra siempre, pues denota muchas cosas, ¿no? Quiere decir que aún en tus aflicciones tienes que estar gozosa, porque dice siempre, no nada más cuando las cosas te salen bien, no nada más cuando no tienes problemas, no nada más en ciertas situaciones de tu vida. Tiene que ser siempre, siempre, siempre. Tienes suficiente razón para tener gozo en tu corazón, para estar contenta, para estar feliz, para estar alegre, siempre. Ok. Continuando con nuestro estudio. El siguiente versículo dice, el 5 de Filipenses 4, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y la palabra gentileza quiere decir afable, amable, apacible, que muestra o se comporta con amabilidad, educación y cortesía. ¿Se acuerdan que este versículo lo vimos en el Congreso? Que justamente es primera de Pedro 3:4, que vamos a leer ahorita, y que aprendimos qué significa tener un espíritu afable y apacible. Ya sirve tu micrófono, ya te vi. Entonces, decimos que tener un espíritu afable y apacible es comportarnos con amabilidad, con educación, con tranquilidad. Pero ¿se acuerdan que dijimos que poder lograr tener un espíritu afable y apacible era una tarea de vivir en el espíritu, de haber logrado esa renovación de nuestro corazón, de haber permitido que Dios hiciera de nuestro corazón de piedra un corazón de carne y que el resultado de vivir en el espíritu es tener una conducta afable y apacible, demostrarla delante de los demás? Entonces, en este versículo que dice que nuestra gentileza tiene que ser conocida de todos los hombres, quiere decir que así tenemos que ser con todas las personas, no nada más con aquellas que nos agradan, porque dice la palabra de Dios, ¿qué demás hace aquel que ama a quien lo ama, ¿no? O que es cortés con aquel que es cortés. O sea, ¿de qué sirve eso? Al final eso todo lo hacemos, la gente del mundo también lo hace. Ellos aman a quien los aman, son corteses con quienes son corteses con ellos. El verdadero trabajo o el verdadero resultado de un espíritu afable y apacible es que lo hagas con aquellos que te ofenden, con aquellos que te critican, con aquellos que hablan mal de ti, con aquellos que no puedes ver. Ahí es a donde hay un verdadero esfuerzo y un verdadero trabajo, pero cuando hemos sido guiadas por el Espíritu, podemos lograrlo. Podemos tener un espíritu afable y apacible aún delante de esa gente que puede estarnos ofendiendo, que puede estarnos gritando, que puede estarnos diciendo cosas desagradables. Y un gran ejemplo fue Jesucristo. Él, ya aún estando en la cruz, viendo todo lo que hicieron de él, cómo lo golpearon, cómo lo escupieron, cómo lo maldijeron, aún así ya en esa cruz le dijo al Padre que nos perdonara, ¿no? O sea, sabiendo todas las ofensas que se habían hecho contra él, él oraba a su Padre para que nos perdonara. Entonces nosotros también tenemos que ser de ese mismo sentir. Eso es un espíritu afable y apacible.
Eso es tener gentileza delante de todos los hombres, ¿no? No solamente con quien nos cae bien o con quien es fácil, sobre todo con aquellos con quien no nos es fácil. Y bueno, vamos a leer Primera de Pedro 3:4. Y dice así: sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces, tenemos que enfocarnos a nuestro interior, a lo que hay en nuestro corazón. Si transformamos eso que hay en nuestro corazón, dice la palabra, de la llenura del corazón, habla la boca. Entonces, si nosotros transformamos ese corazón, seguramente que lo que vamos a dar va a ser palabras corteses, palabras amables, palabras que edifiquen, actitudes que agraden a las demás personas. Es decir, vamos a reflejar el carácter de Cristo en nosotros. Ese es un objetivo y es una meta que tenemos que proponernos y que de alguna manera Pablo está sugiriendo en este versículo. Y en la parte que dice, el Señor está cerca, fíjense que esta parte es bien importante, ¿no? A veces vemos como que la llegada del Señor está muy lejana, como de, pues quién sabe para cuándo será, ¿no? Porque han pasado más de 2000 años y Cristo no ha venido, pero va a venir en el tiempo en el que Dios lo ha establecido y esto se va a cumplir. Sin embargo, Dios, Cristo, el Espíritu están con nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo está el Señor presente entre nosotros y Él lo dice en su palabra, ¿no? Donde hay más de dos reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Nosotros somos, en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que Dios está presente en nosotras mismas. Entonces, Él está muy cerca de nosotras. No creamos que porque no es visible, porque no es palpable, no está ahí. Eso no es así. Él está ahí junto a nosotras, en nuestros hermanos. Entonces, Él está cerca. Por eso nosotros tenemos que reflejar siempre un carácter que le agrade a Él. Y decía Pedro, ¿no? Tener un espíritu afable y apacible es de gran estima delante de Dios. Es decir, a Dios le agrada que nosotros nos comportemos de esa manera, como sus hijas. Es como nosotras que tenemos hijos, cómo nos gusta que nuestros hijos se comporten, ¿no? Cuando vemos que nuestros hijos se comportan de la manera correcta, wow, pues nos sentimos bendecidas, nos sentimos como que, wow, pues están comportando de la manera correcta, ¿no? Y cuando uno de nuestros hijos, híjole, nomás nos da vergüenza y dices, híjole, bueno, Dios no es así, ¿eh? Porque Él no es humano, Él nos ama aún a pesar de nuestras debilidades y nuestros defectos, pero se agrada cuando nosotros hacemos su voluntad, cuando reflejamos el carácter de Cristo. Muy bien. Ahora pasamos al versículo 6 de Filipenses. Y esta parte es bien importante porque, pues como que es muy común que se nos dé, o al menos en mi caso sí, así es, ¿no? Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Bueno, pues vamos a ver qué significa estar afanado. Que pues casi no se nos da, ¿verdad? Yo espero. La palabra afanoso quiere decir estar preocupado por. Y ahí ustedes pueden añadir todo lo que ustedes quieran, ¿no? Por el trabajo, por la casa, por los hijos, por la escuela, por una y mil cosas. Pero quiere decir estar preocupado. Pero esa preocupación es una preocupación desmedida, una preocupación que te quita la paz, que te quita la tranquilidad, que raya ya en una situación que a veces inclusive puede dañar la salud, porque sí, hoy la enfermedad número 1 en nuestros días es el estrés, ¿no? Y es pues justamente por ese afán, por la preocupación de más. Y quiere decir, esta palabra quiere decir preocupar, interesar, afanarse, tener cuidado. Dedicarse a un trabajo o una tarea con mucho empeño e interés.
hacer todo lo posible por conseguir una cosa. La ansiedad y la preocupación indican una falta de confianza en la sabiduría, soberanía y poder de Dios. Vean cómo esto es bien importante, ¿no? Cuando nosotros tenemos afanes, quiere decir que estamos dejando de ver a Dios y estamos preocupándonos por todas esas cosas que vemos a nuestro alrededor. Y entonces decimos, híjole, no es que mi trabajo, es que me van a correr y estás bien preocupada y es que luego cómo voy a mantener a mis hijos y entonces pierdes de vista a Dios, dejas de confiar en Él. Cuando tú confías en que Dios es tu proveedor, pues sí puedes estar a lo mejor pasando por una situación difícil en tu trabajo, pero confías en que Dios tiene el control y confías en que Él te va a sustentar, sea que tengas tu trabajo o sea que lo pierdas. Pero cuando tú ya estás intranquila por eso, quiere decir que dejaste de ver a Dios y empezaste a ver tus problemas más que a Él. Entonces, aquí tenemos que aprender, como dice este versículo, que todos estos afanes, que toda esta ansiedad que a veces nos generan las cosas cotidianas de nuestra vida, tienen que ser puestas delante de Dios, como en oración. Y dice que con todo ruego y acción de gracias. Es decir, yo estoy pasando por una situación difícil en mi vida, una situación que me está agobiando, una situación que creo que es difícil de enfrentar, de trabajo, de salud, con los hijos, en la casa, no sé, puede ser cualquier cosa. Yo lo que tengo que hacer es venir delante de Dios y ponérsela y decirle, Señor, aquí está esto porque no puedo con ello, porque no sé cómo hacerlo, porque no sé cómo resolverlo, perdón. Yo te ruego, te suplico que tú me ayudes, que tú tomes el control de esta situación y que me ayudes a confiar totalmente en ti, a creer que tú vas a resolver este problema conforme a tu voluntad. Ayúdame también a entender qué debo de aprender de esta situación que tú estás poniendo en mi vida, porque a veces las pruebas son una forma en la que Dios nos está perfeccionando, está moldeando nuestro carácter. Y de todo esto tenemos que ser agradecidas. A veces puede sonar como, hoy, Pau, ¿cómo voy a agradecer que no tengo trabajo? Tú no sabes cómo Dios está obrando en tu vida, con qué propósito, pero Él tiene un propósito y un propósito divino y un propósito que, como dice la palabra, va a obrar para bien en tu vida. Esto es tener fe, esto es tener confianza en Dios. Y sí, a lo mejor la vamos a pasar mal durante un tiempo, durante algunos días, no lo sé, años, no sé el tiempo que dure esta tribulación o esta prueba. Pero el resultado, si tú amas a Dios, es seguramente algo bueno para ti. Entonces, con esa fe, tenemos que dejar las cosas en manos de Dios y no aferrarnos a querer resolverlas en nuestras propias fuerzas. Cuando intentamos resolverlas en nuestras propias fuerzas, wow, en lugar de resolver, complicamos más las cosas. Y luego al rato, de una cosita pequeñita, híjole, ya tenemos una montaña que nos invade, ¿no? Y de la cual a veces ya ni podemos salir. Entonces, este versículo nos ayuda a tener fe, a tener confianza y a ser agradecidas con Dios. Vamos a leer unos versículos. Está en Mateo 6, 25 al 33. ¿Lo quieres leer? ¿Lo quiere leer Yadi o Sarita? Ya que tiene el micrófono. ¿No? A ver. ¿Ya lo tienen? ¿Ya, Sari? ¿Sí o lo leo yo?
25. No lo encuentro. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Si es Mateo 5, que diga 6, 25. Te dije que 6. 6, 25. 25 al 33, por favor. El afán y la ansiedad. Ujú. El afán y la ansiedad. Ujú. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El 34 también, o sea, por favor. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Wow, entonces, bueno, este pasaje también da para un estudio más prolongado. Pero bueno, aquí en resumen, Dios nos está diciendo, en palabras de Jesucristo, no se preocupen por nada porque su vida está en mis manos. Yo me voy a hacer cargo de todas sus necesidades. Ustedes no tienen que preocuparse por nada, porque si yo me hago cargo de las aves, yo me hago cargo de toda la naturaleza, ¿cómo no me voy a hacer cargo de ustedes, que son mis hijas, de ustedes a las que amo con todo mi corazón, que tengo en el hueco de mi mano, ¿no? Eso es lo que Dios nos dice en este pasaje. Él simplemente te dice, tú ocúpate de las cosas de mi reino, de leer la palabra, de orar, de obedecer, de compartir el evangelio, ocúpate de esas cosas y yo me voy a ocupar de todo lo que tú tengas necesidad. Entonces, aquí creo que la palabra es muy clara, ¿no? Nosotros no tenemos que preocuparnos de más por nada, al contrario, tenemos que poner delante de Dios nuestra oración de todo eso que necesitamos y Él va a hacer, Él va a obrar en nuestras vidas. Hasta el día de hoy lo ha hecho. Hoy ya somos mujeres adultas y hasta el día de hoy nunca hemos dejado de comer, nunca hemos dejado de tener que vestir, nunca hemos dejado incluso muchas de nosotras tener formas de distraernos, de pasear, no sé, Dios siempre ha tenido ese cuidado. Entonces, si ya es evidente que Él nos ama y que nos está cuidando, pues no perdamos nuestra fe, mantengámonos firme como nos está enseñando y adelante, ¿no? Siempre confiando, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotras, de nuestros hijos, de nuestra familia, de todas nuestras necesidades. Y es una promesa hermosa, ¿no? Saber que contamos con un Dios poderoso que nos ama y que nos cuida. Y fíjense cuál va a ser el resultado de todo esto que estamos leyendo, ¿no? En el versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Todas estas recomendaciones que nos da Pablo en esta carta a los filipenses, nos va a llevar a este resultado, a tener paz, si nosotros aprendemos
a tener gozo, si aprendemos a hacer de un mismo sentir, si aprendemos a dar fruto de salvación, si aprendamos a gozarnos en el Señor, si sabemos que nuestro destino va a ser su presencia y estar en el libro de la vida, todo eso tiene que darnos una paz, una tranquilidad de saber que Él, como leíamos con anterioridad, tiene el cuidado de nosotras. Y es hermoso saber que cuando Dios dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, quiere decir que es una paz que no podemos describir, que no podemos entender, que ni siquiera nos podemos imaginar. Y a veces muchos hemos tenido la bendición de poder experimentarla, de poder tener momentos de aflicción difíciles y aún así poder tener paz en tu corazón. Incluso la gente te dice, ¿y cómo puedes estar en paz cuando estás pasando por esto, no? Y tu contestación es porque tengo un Dios poderoso que está a cargo de esta situación, porque la guerra no es mía, es de Él, porque Él es quien libra mis batallas, porque Él es quien me da el triunfo, porque en Cristo soy victoriosa. Estos tienen que ser nuestros pensamientos y tienen que ser firmes para que realmente podamos disfrutar de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y bueno, vamos a leer Juan 16:33. Que nos habla de esta parte. Y nos dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces nuevamente Cristo nos reafirma, Él ya venció, Él ya triunfó sobre la maldad, sobre Satanás, sobre la perversidad. Y hoy nosotros podemos gozar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora veamos lo que nos dice Isaías 26:3. Me dice, tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, amadas, creo que en resumen, Dios nos habla a buscar su reino, a reflejar el carácter de Cristo, a tener una hermandad como hijas de Dios, a estar siempre al pendiente las unas de las otras, a buscar la santidad, a dar un fruto de salvación, a dejar nuestras preocupaciones a un lado y confiar totalmente en Él, pero sobre todo a confiar que Él es quien nos va a dar esa paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. A veces nos las pasamos buscando esa paz, ¿no? Y diciendo, Señor, ¿cómo puedo tener paz en mi corazón? ¿Cómo puedo estar tranquila aún a pesar de estas dificultades? Pues creo que aquí Filipenses 4, del 1 al 7, nos está dando la respuesta, ¿no? Y como orábamos al principio, lo más importante es poner por obra todo esto que estamos aprendiendo, todo esto que estamos diciendo, ¿no? Y nos va a ayudar muchísimo, muchísimo leer la palabra de Dios todos los días, todo el tiempo, en todo momento. Memoricen los versículos, oren, compartan la palabra y todas esas cosas van a llenar nuestro corazón de paz. Y bueno, mis amigas, pues en esta parte terminamos. Vamos a ya despedirnos con oración porque también ya está por terminarse nuestra llamada. No sé si rápidamente alguien tenga alguna duda, comentario. Tenemos 5 minutos, ¿no? ¿Todo quedó claro? Muy bien. Entonces, pues a ponerlo por obra. Así de, llega alguna aflicción, fortalecida en Cristo, firme, tranquila. ¿Tengo algún problema? Oro y le pido a Dios que sea Él quien tenga el control de mis aflicciones. ¿Vale? Bueno, pues vamos a orar para despedirnos, amados. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre amado, Señor, te damos tantas gracias por este tiempo en el que fuimos instruidas a través de tu Espíritu Santo. Te pido hoy, Señor, que bendigas la vida de cada una de mis hermanas. Que, Señor, esta noche tú les des el descanso
en sus cuerpos, en sus corazones, que pasen una noche llena de gozo en ti, Señor, que renueves sus fuerzas para que si es tu voluntad podamos, Señor, tener un nuevo día en el cual podamos darte honra y gloria a ti, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, gracias por este medio que nos permite ser instruidas. Permítenos, Señor, seguir siendo siervas tuyas, fieles, confiadas en ti, teniendo paz, Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Te damos gracias por este tiempo y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.